Hola, dando la bienvenida a todos los asistentes. Buenas tardes. Buenas tardes. hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todos. Hola a todas. Hola. Voy a admitir a Analía, que está acá. Admitir. Bueno, muy bien, vamos a dar comienzo esta tarde. En principio voy a presentarme, soy Silvia Batista, consultora de empresa familiar certificada y fundadora y directora de Batista Duprat y Asociados, consultora de empresas familiares. Y de ya quiero presentarles, aunque muchos de ustedes ya la conocen, a nuestra invitada especial, que es Andrea Grobo. Ella es empresaria del agro, economista, emprendedora social y apasionada por la diversidad, presidenta de Ampatel, Resiliencia SGR y Fundación Flor. Bueno, desde ya que para mí es una amiga con quien hemos compartido muchos momentos en los últimos casi 20 años y compartimos una pasión que es la de las empresas familiares. Eso es lo que nos puso en el camino a ambas. Así que para mí es un enorme placer, Andrea, que estés esta tarde compartiendo con nosotras. No, encantada. Y como decís, yo creo que las primeras veces que empezamos a hablar de empresas familiares debe ser varios años. Fui Casi a Bahía 20. y no había Zoom. He ido presencialmente a Bahía Blanca. Vos viniste presencialmente a Carlos Casares. O sea, hoy tenemos una suerte que no teníamos antes, ¿no? Que Desde tenías que ya, moverte, movilizarte sí. para... Sí, Sí, qué sí, sí, bárbaro. sí, sí. Sí, sí, nos hemos encontrado en distintos lugares por el tema. Me acordaba de ver esa tarde que fuimos a lo de Perkins, que llovía. ¿Recordás? Una vez que Sí, tenía que ir a sí. hablar, como hemos compartido muchos momentos relacionados con la empresa familiar, muchas conversaciones, muchos saberes de Andrea por su experiencia con los pies adentro de la empresa familiar. Así que un poco lo que queríamos compartir es, bueno, desde la mirada de la empresa familiar, desde ya como decíamos que es lo que nos une, un poco traer esta tarde algunos temas como los que ha permitido en su posibilidad de mujer en la empresa familiar liderar y además abrir caminos a las próximas generaciones, ¿no? También pensaba en esto del propósito que teníamos, que es un poco caminar un ciclo de vida, ¿no? Desde tu propia experiencia en la empresa familiar y luego también para adelante abriendo caminos, ¿no? Quería comentarles que al final de esta charla vamos a sortear dos libros de la autoría de Andrea, el segundo libro, Pasión por Reinventarse. Así que, bueno, esperamos que puedan estar hasta el final, así alguna se hace acreedora de ellos. Pero quería entonces, Andrea, comentarte también que como no nos hemos podido hacer del libro anteriormente, todavía está ahí recién salido del horno, bueno, algunas de las cosas que has ido publicando eh, me, me motivaba una de las frases que pusiste, que está en el libro, que la menciono, son pocas palabras, pero de todas maneras la quiero leer. Dice, hay que dialogar, nadie es tan empático como para adivinar qué le pasa a la otra persona. Y es un cotidiano en mi trabajo con las empresas familiares, ese, por ejemplo, ¿no? De animarlos a dialogar. ¿Y cómo te ha ido a vos en esto, digamos, ¿no? Que lo O tomás sea como una que frase que es es un muy... tema que me tiene súper preocupada porque creo que esto es lo que nos está pasando en general, individualmente, colectivamente y en el mundo. Nosotros tenemos un mundo muy inquieto, muy movido por no aprender a dialogar. No aprendemos individualmente, no aprendemos desde nuestro lugar, no aprendemos en nuestras empresas familiares. Claramente eso se ve reflejado en nuestros países. Los países no dialogan y terminan las guerras y los momentos que estamos viviendo. Es clave hablar de estos temas. Por eso yo lo puse en mi libro y a veces yo también decía, bueno, yo soy re empática, yo entiendo lo que le pasa. Nadie es tan empático como para entender. Hay que aprender a preguntar.
aprender a preguntar y aprender a escuchar también, ¿no? Porque creo que esto es fundamental. Y yo siempre cuento que en mi empresa familiar, siempre lo vamos a remitir a mis vivencias, como cuento en el libro, traté de no llevarlo mucho a lo personal, finalmente siempre caigo ahí, porque digo, uno aprende lo que vive, ¿no? Lo que vive es lo que más aprende. Puede aprender leyendo un libro de teorías, pero en definitiva las vivencias son las que nos marcan. En el caso, en mi familia, yo siempre hablo de mi mamá, y este libro se lo dediqué mucho a ella, de por sí fue Estabas muy muy difícil, emocionada ese día. Estabas muy fue emocionada con tu muy mamá. emocionante, porque mi mamá está pasando por un momento difícil, y yo también, porque ella tiene, para mí es muy joven, tiene 83 años y mamá está perdida, muy perdida, nos conoce, pero, y es una cosa que a mí me genera una angustia, y aprendí tanto de ella, y hoy aprendo tanto con sus besos y con sus abrazos, y realmente es súper emocionante el momento que estoy viviendo, que seguramente muchas de ustedes me van a entender, ¿no? Yo digo, yo soy de la generación del medio, donde tenemos muchos mandatos de nuestros padres y mucha responsabilidad sobre nuestros padres, y nos pasa lo mismo con nuestros hijos. Nuestros hijos también hay como una exigencia y una necesidad, y quedamos nosotros como sangre del medio, donde tenemos la presión de hacernos cargo y de acompañar a nuestros padres, y nuestros hijos que también nos han, Necesitan, sí. nos necesitan. Y nosotros tenemos que preguntarnos a veces dónde queremos estar y cómo reinventarnos. Y bueno, volviendo al tema de, vos frename, Silvita, porque vos sabés que Ah, yo tranquila, tranquila. me gusta hablar. Sí. En realidad me acuerdo que la forma de dialogar en mi casa era gracias a mi mamá, porque Me mi papá acuerdo era de un eso que me señor contaste. muy masculino, muy patriarcal, donde él tomaba las decisiones y le costaba escuchar, le costaba dialogar. Él daba por sobreentendidas situaciones, y mi mamá era la que llamaba a la mesa y a la reflexión y decía, ¿vos qué pensás de esto? ¿Vos qué sugerís? Y nos invitaba a dialogar. Y me acuerdo que incluso viajando, conociendo nuestro país, estábamos volviendo, y ella generaba las preguntas. ¿Y qué aprendieron? ¿Y qué entendieron? ¿Y qué vieron? Creo que esto es fundamental en todos los órdenes de la vida. Repreguntarnos, y aprender a preguntar y a escuchar. Y entender que el otro es Escucha. distinto y que no está mal pensar distinto. Al contrario, cuando tenemos a alguien que piensa diferente, es cuando más aprendemos. Porque si tenemos a alguien que piensa igual que nosotros, ¿qué aprendimos? Y por eso Nada, también tal cual. me van a escuchar hablar mucho no solo de las diferentes generaciones, de los diferentes géneros. Claramente, si estamos con gente distinta, ahí es cuando se genera mucha más creatividad, mucha más innovación, y aprendemos más. Y el ejercicio de entender otros puntos de vista. Bienvenida a la diferencia. Bienvenido a que piensen distinto. Sin duda, Ya de, cuando estamos... A ver, dale. perdón, no, ya de por sí digo, la empresa familiar es diversa porque está conformada en su mayoría por distintas generaciones, o distintos géneros, distintas formas, ¿no es cierto?, de mirar la vida, por lo cual ya gestionar o estar en una empresa familiar implica tener esa idea de que va a estar presente la diversidad, A no mí por me ser gusta la decir, misma familia, te toca lo que te toca. La familia no la elegimos. Por eso cuando tal hablamos de cual. empresas de familia, yo digo, me tocaron los padres que me tocaron, los hermanos que me tocaron. Lo que tengo que elegir es si quiero ser socia de ellos. Y si no quiero, o si no comparto, preparar, lo que hablamos mucho nosotras es preparar los protocolos, preparar los procesos para cuando podamos este, elegir el momento, ¿no? Para poder tener la libertad para elegir. Por eso esos procesos son tan importantes, de diálogo, de escritura de procesos, de reuniones, de hablar de nuestras preocupaciones, de nuestros temores, y de prepararnos para no pelear con nuestra familia. ¿Cómo hacer para Exacto. que tengamos rentabilidad, tengamos sustentabilidad, pero armonía familiar? Y eso, prevención, lo que hace Silvia, Eso es, prevenir. digamos, esa Esto frase es, algunas de presentes me han escuchado decirla, que la aprendí de vos, que es, hay que reelegirse como socios los hermanos. Y algunos están pensándolo.
algunos están pensándolo, porque es necesario planteárselo desde todas las miradas, porque en la medida que uno se lo plantea, puede elegir un camino que sea armonioso, pero no socio de repente, ¿no? Entonces, bueno, eso Y es es doloroso, fundamental. ¿eh? O sea, yo quiero decirles, no sé si todos saben, pero yo tenía una empresa familiar muy grande, que la hicimos grande, que yo también la ayudé a crecer y la vendí en el 2016. Y eso es lo que cuento, un poco cuento en el libro, el proceso de reinventarse y el proceso de vender y por qué vender. Y a lo mejor no lo hubiera evaluado nunca si no hubiera habido algo que yo digo que, que lo habrán escuchado mucho, de los techos de cristal. Yo tenía un techo de Sí. cristal en mi empresa. No me di cuenta, hoy lo conceptualizo. Entonces, lo bueno de compartir esto es para que los que no se dan cuenta, bueno, se den cuenta cuanto antes. Y nada está mal ni bien, ni alguien es malo ni el otro es bueno. Las situaciones que uno a veces vive y con las que convive eh, son las que uno va pudiendo generar. Ahora, armar procesos para tener libertad para correrse es lo que uno tiene que preparar, ¿no? Yo creo que en el 2016, y ya venía de antes, no fue de 2016 vendo porque Obvio, era un se me ocurrió proceso, hoy. ¿no? Procesos que venían y escribiendo en el libro me ayudó a recordar. Yo venía desde el 2011 más o menos pensándolo, por muchos motivos, porque yo sentía que mi voz no siempre era escuchada. Y eso nos pasa a muchísimas personas, que vos decís y a mí me parecía que no escuchaban lo que yo decía. Después yo me culpaba porque decía, no lo expreso bien, no sé comunicar bien. Mi hermano es buenísimo para comunicar, yo soy un desastre. Entonces, que eso es otro problema que a veces tenemos. Creemos que nosotras no somos buenas y en definitiva somos diferentes, ni mejores ni peores. Y lo que sucedía es que toda mi familia estaba educada de una manera patriarcal. Entonces, mi opinión, que era muchas veces diferente de la de mi hermano, no siempre era validada, ni siquiera por mi mamá ni por mis hermanas, porque todas estábamos de alguna manera educadas, hasta yo misma. Mucha gente dice, no se te ocurrió ser la presidenta de la compañía, pero ni se me hubiera ocurrido. El candidato era mi hermano, era el votado, y yo también tenía una situación donde pensaba que era lo natural, hasta que lo desnaturalicé y dije, yo quiero ser presidenta de una sociedad de garantía recíproca, yo quiero ser presidenta de algo. Yo tenía ese interés, que era distinto al de cuando yo era chica, ¿no? Que cuando, también lo pongo, ¿no? Aspiraba a ser la secretaria de mi papá. De tu papá, Nunca, claro, sí. Nunca estar nunca por encima aspiraba de a él. ser la dueña de una compañía. Y eso era por cómo veníamos educados. Por suerte hoy hay millones de ejemplos que nos demuestran que podemos soñar grande y lo que queremos y donde queremos, ¿no? Andrea, entonces esto me ayuda también a preguntarte que queríamos, digamos, esta es la historia de dónde venís, pero ¿qué aspectos de estos vividos fueron marco para, a ver, fundaste una nueva empresa familiar, digamos, ¿no? O sea, ¿qué se tomó de esas raíces para esto nuevo junto con Walter y tus hijos, digamos? ¿Qué se tomó? ¿Qué se dejó de lado? ¿Qué cambia para poder abrir lugar a las próximas generaciones en tu propia empresa familiar? Mira, yo aprendí varias cosas. Primero que no condicionar a los hijos, ¿no? Porque uno tiende a... No te das cuenta, pero yo me acuerdo, siempre cuento la historia de mi hija mayor que decía, voy a estudiar administración de empresas, vos me entendés, ¿no? Yo no te entiendo. Después, por suerte, terminó estudiando locución, pero ella había empezado a estudiar administración de empresas, le parecía. Estaba como condicionada para trabajar en eso. Entonces, lo primero aprendí a que no hay que condicionar a los hijos, sino que hay que tratar de darles libertad. Claramente todos queremos que nuestros hijos trabajen con nosotros y yo estoy feliz de tener por lo menos dos y vos estarás feliz de tenerla a Agos ahí trabajando, Óptimo. porque es muy lindo. Pero Ujú. bueno, a veces te toca y otras veces no te toca. Entonces, tratar de que tengan libertad para elegir las carreras me parece que es importante. El segundo tema que sí aprendí es esto de escribir protocolos. Yo ya, bueno, con vos, la empresa agropecuaria, yo sigo viviendo del agro, independientemente que vendí la empresa, el agronegocios,
vivo del campo, ¿no? Tengo agricultura, ganadería, y esa empresa, por más pequeña que es, no tendrá ni 10 empleados, ya tiene escrito su protocolo, ya hizo la revisión del protocolo, lo estamos por inscribir en IGJ, ahora en los muy próximos, bien. lo vamos a inscribir en la Lo van a IGJ, implementar. Una lo hermosa vamos a revisar. experiencia compartir la elaboración de ese protocolo, escucharlos a tus hijos también, Totalmente, elaborar ese protocolo con ustedes, totalmente. con tu aporte, digamos, del decálogo que está allí presente. Y bueno, creo que fue una linda experiencia para ellos, porque, a ver, también para quienes están presentes, son muy jóvenes, y sin embargo, se escribió un protocolo. ¿Sí? A veces se piensa que eso es una herramienta, quién sabe para qué momento, o que la tienen que decidir solo los padres o los fundadores, y bueno, la invitación a que todos dieran su opinión, creo que fue un proceso muy interesante. Sí, y a ver, cuesta pensar en el largo plazo, ¿eh? Porque yo cuando pensaba el protocolo, lo revisamos ahora Obvio. primero lo hicimos con vos, hicimos la revisión con Lili D'Annunzio, que también la Sí, conoces. sí, Eh, sí. y entonces, a mí me cuesta a veces imaginarme ese protocolo en el largo plazo. Yo lo miro en mis hijos, y entonces en mis hijos tendría alguna flexibilidad que no quisiera que tengan ellos con sus hijos, con los nietos, ¿no? Esa es otra cosa que compartimos con Silvita, que ya somos abuelas. Y en ese sentido, creo que lo que aprendí de la empresa de los Grobo era no solo escribir el protocolo, sino tener directores independientes. Para mí es Bien, clave tener directores independientes. Nosotros participamos de uno de los programas de la Fundación Flor, que es Board Experience, experiencia en sí. directorios, y eso para mí es clave. Sí, Sentar a contá los... bien de eso, que es algo bien interesante desde mi rol de consultora, lo veo realmente interesante. Las familias conforman sus directorios con los mismos miembros familiares y a veces a la larga eso va siendo contraproducente, ¿no? Y a veces cuando están ambas generaciones, a veces entre los hermanos, es difícil esa Totalmente. No, diferenciación de un totalmente. directorio. Hay un tema, mira, em, los familiares pueden, como decimos, no los elegimos, entonces pueden ser muy capaces o menos capaces, o muy interesados o menos interesados. Entonces, por eso, a ver, la Fundación Flor, espero que todos lo sigan, empiecen a seguir a la Fundación. Tengo la suerte que veo algunas caritas conocidas de la Fundación, pero tiene un programa que se llama MED, Mujeres en Decisión. Mujeres en Decisiones nos prepara para esto, para darnos cuenta del valor que tenemos, que el techo de cristal tenemos que tratar de ver cómo lo rompemos. Todo esto que les cuento que yo viví se transformó en un programa académico, porque decía, esto no le puede pasar a nadie más. Ese es el MED, que está desde el 2014, que incluso estamos lanzando ahora en abril el 16 uno presencial y el 18 online, para que también lo puedan cursar mujeres de cualquier país, y que se conecten así, y también algunos presenciales, porque vos sabés que la gente ya está queriendo, les gusta estar cerca, compartir el café, bueno, así que tenemos Es una linda experiencia. las dos formatos. Las personas que cursan el MED, después las preparamos para que sean directoras. No todas van a tener la posibilidad. Algunas van creciendo, pero hay algunas ya maduras que dicen, bueno, yo además de trabajar en una compañía o propia o ser ejecutiva de una compañía, quiero sentarme en un directorio. Por un lado, para seguir aprendiendo, porque la experiencia, por más que el curso es muy bueno, yo digo que hay que hablar bien de uno y no mal de los demás, así que me van a escuchar hablar muy bien de los programas de la Fundación. El programa es muy bueno, pero después tener una práctica, como es Body Experience, una práctica de sentarse en un directorio entre 6 meses o un año, es fundamental para las mujeres. Para las mujeres, porque hoy todavía no hacemos solo programa de mujeres. Yo veo que hay hombres, tenemos un programa que se Sí, llama Perspectivas de Diversidad, que es también lo ya vi. abierto a todos los géneros, así que no sientan que solo hacemos programas para mujeres, y ese programa es maravilloso y estamos fomentando que se anoten más hombres. Así que, porque habla de la diversidad en general, no habla solo de diversidad de género, sino de discapacidad, de edad, de cultura. Es entender la diversidad, es para mujeres y para hombres, para todos. Hombres. Pero vuelvo a la experiencia en Al Board directorios, Experience. a Board Experience. Por un lado, las mujeres
se sientan en el directorio. Por otro lado, las empresas, pymes y grandes empresas, mejoran su governance, por ahora gratuitamente, porque estos 6 meses nosotros no queremos que paguen, ni las chicas quieren cobrar porque están haciendo su experiencia, ni las empresas queremos que paguen porque queremos que lo ejerciten y que no digan no tengo directoras porque son caras, no tengo porque... Entonces es ganar, ganar. Ganan las mujeres que hacen su práctica y que lo pueden incorporar después en su currículum y ganan los directorios o las empresas teniendo directoras súper profesionales. Y yo soy uno de los casos. Mi empresa Ampatel, que es la empresa agropecuaria, tiene 2 directoras de ese programa. La primera, ya pasamos un año, después del año le digo, bueno, chicas, tienen libertad. La primera me dijo, mira, Andrea, la verdad, a mí me encanta seguir en el directorio, quiero ser directora, incorporame. Así que en el nuevo cambio de directores, ya no van a ser solo mis hijos, porque como ustedes saben, las empresas tenemos normalmente la familia, no va a ser ya marido, hijos. Ahora empieza a aparecer 2 directoras que nos obligan a ser más profesionales hasta el mismo management, porque le piden otro tipo de información, porque le piden formalidad. No saben lo que es, lo profesional que es tener 2 personas sentadas cada 3 meses preguntando, pidiendo información y además muchas muy involucradas. Te siguen llamando durante la El negocio. semana, No, hablan es con tu fantástico. gerente. Porque Es estamos hablando de pymes de todas maneras, ¿no? Es que hablamos de directorio, pero no estamos hablando de lo que alguien puede imaginar como un directorio, como vemos en las series, digamos, ¿no? Es el mismísimo, como acabas de decir, conformado por fundadores e hijos. totalmente. Y con la familiaridad que eso tiene como ventaja y a la vez como desventaja, que puede ser que sea un directorio estanco, que a la larga no desarrolla estrategias y entonces o no se ata a cuestiones más formales y entonces los externos, los independientes y externos van aportando eso, que son a veces pequeños pasos, pero que van desarrollando ese órgano de gobierno, justamente que es el que termina definiendo hacia dónde y cómo va la empresa de una manera más profesionalizada, ¿no? Creo Pero que hasta me coachean a encantó mis conocer hijas. el programa realmente. No, pero divino porque hasta coachean a mis hijas, porque en definitiva las Perfecto. van acompañando en el camino. El programa, otra vez voy a hablar bien de uno, y no mal de los demás. El programa, así como el MED es excelente para preparar cualquier tipo de mujer, sea hija, sea, bueno, dueña, para todas, ejecutivas, el Body Experience es para todas las empresas. Es un Exacto. programón que después, como digo, algunas empresas las contratamos después y hemos tenido casos y ahora nos llaman fondos o bancos internacionales que compran compañías que quieren directoras y nosotros tenemos el listado de mujeres que Que han pueden hecho la ser directoras. Y experiencia. qué mejor experiencia traigo de otra empresa a mi propia empresa o al revés. Bueno, es Está bárbaro. Y es excelente. gratis eso. Y es gratis. Que eso es bastante increíble, realmente. Sí, pero bueno, Andrea, es justo, eh, lo que queremos es que las empresas sean sostenibles en el tiempo, que las empresas familiares puedan tener la armonía que necesitan. Entonces, si ese es el propósito, cumplimos nuestro propósito. está, tal cual. Volviendo al tema de las nuevas generaciones, ¿no? Porque hay presentes personas de nuestra generación y también más jóvenes, ¿no? ¿Qué podés aportar como consejo, digamos, pensándote en esa joven que inicialmente pensaba ser secretaria del padre, pero luego, digamos, está ni más ni menos que en un lugar de referencia a nivel mundial? ¿Cómo fue ese cambio, que no han pasado tantos años, en definitiva? ¿Qué fue sucediendo, digamos? ¿Qué te aportó o no te aportó la empresa familiar quizás para lograr llegar a esta reinvención como has vivido en tu propia vida? Bueno, a mí me parece importante, primero, uno es más cómodo decir, bueno, tengo este tema, tengo este problema, y siempre están machacando sobre lo que tengo, el problema y la dificultad.
Yo creo que primero hay que ser curiosas y salir de la zona de confort, no quedarse peleando adentro y siempre con la misma estrategia. Hay que buscar otras estrategias o como decimos, hay que reinventarse. Eso de es perder tiempo, ¿no? Yo creo que hay que construir la marca. Yo, bueno, también estoy en proceso también de construir mi marca personal. El MED tiene un módulo de marca personal. Hay que aprender oratoria, hay que trabajar en equipo, construir redes. Yo creo que esta también es una red y me parece, bueno, Flor es una red muy generosa, donde nos acompañamos, nos construimos, nos sponsoreamos, nos apoyamos, creo que eso también. Después hay que también pensar en la big picture, decimos, ¿no? La, la, la película en grande, ¿no? A veces uno se queda enredado en el detalle y no puede salir. Entonces, por eso el programa tiene mucho de estrategia, pensar más en lo estratégico, identificar las barreras, trabajar sobre ellas. Otro tema que decimos mucho en Flor y hablamos de los tips de Flor, ¿no? Es bajar la autoexigencia. Uno a veces siente que si no está súper preparada, lo que me pasaba a mí, yo pensaba que no era, que no era buena en liderando, porque era otro estilo. Bajemos esa exigencia y empecemos a pedir ayuda, busquemos un coach, busquemos un consultor, busquemos directores, salgamos de ese lugar de pensar que todo lo vamos a poder hacer. A mí me gusta decir que, bueno, nosotros fuimos madres de 4, que es un tema que también las chicas jóvenes hoy se plantean. eh, Se puede. No es fácil, es cierto, no es fácil tener una carrera ejecutiva y ser madre, y no es obligación también. Ese es otro tema importante. Si quiero, quiero, y si no quiero, no pasa nada. Ahora también, otra vez, planificación. Hay que planificar esas cosas, porque si yo realmente tengo interés en ser mamá o tener hijos, tengo que planificarlo. Si no, tengo que tenerlo claro y poder hablarlo y no pasa nada. Y no es, como digo, no es obligación. Ahora, la que quiere puede hacer las dos cosas a la vez. Y eso también requiere una red de ayuda, requiere este, elegir bien los equipos, elegir bien la pareja, requiere un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, Y sí, de hay que... parte de la empresa familiar hubo una contención a esos momentos de maternidad. Hubo Me da mucha risa porque mucha gente me pregunta, ¿y vos qué hiciste en la empresa familiar por los temas, estos temas de género, de cuidado? Yo no me además di que tuviste cuenta 4 hijos, como decía, pero no, yo no no me di tuviste uno cuenta o que dos. había estos temas. Cuando me di Claro. cuenta los empecé a trabajar y armé la Fundación Flor. Hasta ese momento yo trabajaba a la par de todos y corría y llevaba a los chicos y volvía. No me daba cuenta que había un tema, que la empresa tenía que contemplar estas situaciones. Al revés, yo me exigía como loca. Corría porque me parecía que tenía que estar en la empresa, pero también tenía que estar con los chicos en el colegio y no me daba cuenta de que no estaba mal salir antes porque tenía la fiesta del colegio de los chicos. Corría hasta el último minuto. Eh, Creo que también esos son temas a trabajar mucho en las organizaciones, a empezar a comprenderlo para los equipos que tenemos, ¿no? Valorar, y valorar el tiempo y cómo a mí me gusta, en mi libro hablo del reloj interno, ¿no? ¿Cuándo son los momentos para cada cosa? Y poder, bueno, de ahí ir hablando otra vez, dialogando quiero esto y cómo lo voy a manejar y lo voy a manejar así, y vos qué te parece y las cosas se construyen. No hay libros de management que nos hablen de estas cosas. No, no se hablaba de eso hace 15 años, ¿no? Es todo nuevo, lo estamos co-construyendo, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿y cómo se da en tu propia empresa familiar, más allá de que sos la abuela de ese nieto, cómo se maneja esa situación en Resiliencia o en Fundación Flor, digamos, para quienes están teniendo hijos y trabajando, y cómo eso conjuga entre los hermanos que trabajan juntos? ¿Es distinta la experiencia a lo que viviste vos? Muy, muy distinta,
muy distinta y mis hijas son distintas, ¿no? Y yo tengo a mi hija Delfina, que es la que tiene el hijo, y a las 4 de la tarde me voy y yo tengo que disfrutar a mi hijo porque los chicos crecen y yo no me di cuenta de todo eso. Que bienvenido lo que dice ella, ¿no? Pero, y nosotros le decimos hasta que lo malcría, ¿viste? Cuando ves cosas que a mí, no sé, mi mamá lo único que me decía es al revés. Estás descuidando a tus hijos. Como ella era una madre que no había trabajado en una empresa, sino que se había dedicado a los Acompañamos. hijos, ella me recriminaba de alguna manera, que yo no cuidaba a mi marido, no cuidaba a mis hijos, y yo me río y le digo, la única que quedó casada, que sigue en primeras nupcias, soy yo. Digo, mira que descuidaba al marido. El resto se separaron o, bueno, enviudaron o, bueno, hay distintas situaciones, ¿no? Pero eh, n- No era no me tan salió así. tan mal, ¿no? Pero Claro. es casualidad también. Sé que soy una especie en extinción, ¿no? Pero bueno, Somos. somos una especie en Este, extinción. y yendo de nuevo al tema de la diversidad, que es un poco algo que te ha apasionado también y que, bueno, a lo cual dedicas gran parte de tu vida, eh, ¿qué nuevas, por llamarlo de alguna manera, decías, no me daba cuenta de algunas cuestiones, qué nuevas diversidades están apareciendo y que hasta ahora también en general no nos estamos dando cuenta? Y que hay que tenerlas a la vista, digamos, ¿no? Estoy escuchando últimamente en el Seminario Internacional de Consultores de Empresas Familiares, se habló de neurodiversidad y cuán importante es visibilizarlo, porque a veces, inclusive en la empresa familiar, se habla de, bueno, y él no quiere trabajar, y él no esto, y a veces es que hay otro tipo de situación que no se está advirtiendo y que no es porque es el más chico o porque esto, porque es la mujer, sino que hay otras dificultades u otras diversidades, como decimos, y no son visibles. No, Eh, totalmente. Y hay un tema muy importante, mira, hoy participé de un evento, no sé si saben, pero participamos desde Fundación Flor en muchos foros internacionales. Uno es el G20, el G7, Naciones Unidas, y ahí es donde vamos reaprendiendo, ¿no? Aportando lo que aprendimos y nutriéndonos de lo que vemos. Y hoy estuve en un grupo del C20 donde se habla de salud. Y los dos temas más importantes son, además de la salud accesible, que es un problema no solo de Argentina, sino del mundo, el segundo tema es la salud mental. Y ahí es cuando uno a veces, como decía Silvia, uno cree que, bueno, que tu hijo no quiere trabajar o no sabe trabajar o y a lo mejor tiene otras dificultades. Y yo creo que, bueno, yo tengo la suerte de que me han tocado hijos diversos, digo yo. Entonces puedo aprender. Y a lo mejor otras personas no, no se dan cuenta, ¿no? Como digo, yo puedo ver, puedo visualizar los edificios que no son accesibles porque tengo una hija en silla de ruedas. Quien no lo vive todavía no se no da se cuenta. enteran. Entonces, pero las organizaciones nos empezamos a dar cuenta de cuánto valor, otra vez, te agrega la diversidad. Si vos tenés sentada en tu mesa de decisión una persona en silla de ruedas, una persona que tiene problemas mentales, no solo distintos géneros, distintas edades, ni te cuento personas LGTBIQ+, cuando en realidad eh, tienen otra mirada, tienen otros aprendizajes, tienen otras visiones que te hacen mucho, primero entender todos los clientes, porque definitivamente tus clientes son Bien, diversos. el mundo y cada uno es singular. Cada persona es, después las pones en grupos como para tratar de atender estos grupos, ¿no? Pero cada uno tiene su propia historia, sus propias vivencias, cómo atender eso, pero además sacar, este, sacar provecho, no sé si cómo decirlo, pero en realidad, cómo entender que eso te agrega, te hace más innovador, te hace más creativo, te da más satisfacciones. Las personas que trabajan en empresas que son inclusivas son mucho más felices. Entienden, primero que aprenden más, como les decía, uno aprende cuando tiene gente que tiene otras historias, otras culturas, otras vivencias,
la productividad es distinta. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando no sabía si Agustina, mi hija mayor, iba a trabajar, iba a tener trabajo, no iba a tener trabajo, me metí mucho en clubes de empresas comprometidas, ¿no? Y decíamos que cuando vos tenés una persona con discapacidad trabajando en tu empresa, la persona lo valora, la persona, la familia, le cambiaste la vida a una familia, pero la persona es mucho más cuidadosa del trabajo, valora mucho el trabajo, pero el resto, el equipo, el grupo, aprende a no pedirte ninguna pavada. Porque por ahí se acostumbran a pedirte cualquier cosa. Cuando vos ves que viene alguien en silla de ruedas o que no ve o que Pero, tiene muchas otras dificultades, vos decís, yo no me puedo ir a quejar porque no sé, porque la silla no es la mejor o porque no sé, las pavadas que a veces se queja la gente en las empresas, ¿no? Entonces, cuando vos tenés una persona con discapacidad y ves el esfuerzo que hacen, y bueno, ya le baja la vara a todo el mundo o le sube la vara a todo el mundo, porque en definitiva, cuando venís con las comparaciones, te das cuenta que sos un afortunado, que ni vivenciaste estas cuestiones y bueno, tenés un ambiente de trabajo diferente, mucho más productivo, mucho más saludable, mucho más generoso, o sea, tiene tantos beneficios. Te puedo explicar los bueno, cuantitativos y los cualitativos, pero bueno, no bien, sé. bien, bien. Muy, muy, muy interesante esta mirada porque, como dijiste desde el comienzo, no pararse desde otro lugar, no desde la queja, sino desde, bueno, a ver qué sacamos de provecho de esto, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que las empresas familiares, como decimos, también son espacios a veces mucho más de mayor cercanía para este tipo de posibilidades de inclusiones que no, no tanto en otras, ¿no? Inclusive como decimos para la mujer. Y te quería preguntar un poco si en Pasión por Reinventarse, que aún no lo he podido leer, hablas sobre lo que viene en tu vida para adelante, digamos, ¿no? O sea, ¿qué hay en posibilidades de reinventarte para proyectos, eh, dejar alguna de las cosas que estás, hacer cosas nuevas? ¿Cómo, Sí, cómo sí, es sí. para Ahí adelante? hablo de eso, de soltar, ¿no? Qué difícil que es soltar. Una vez es como que, y sobre todo lo que uno construyó, pero no sabes la libertad que te da. A mí también me costó muchas lágrimas soltar la empresa familiar, era no ir siempre a la oficina, me cambió todas las rutinas. Y yo digo que soy mujer de oficina, me parecía rarísimo trabajar desde mi casa, no podía. Entonces enseguida, bueno, Agos vivió conmigo en algunos momentos en Fundación Flora. Agos es parte de la fundación. Y teníamos, empecé a alquilar oficina porque yo quería ir a algún lugar. Después terminamos comprando, yo en Carlos Casares me armé la oficina enfrente porque necesitaba ir a una oficina. Y bueno, son las cosas que uno, bueno, después va tratando de adaptarse. Gracias a eso, me convertí en inversora. Antes uno era dueño de una empresa y a veces yo digo eran accionistas pobres, porque definitivamente no No, era todo en la costumbre darnos empresa. tantos dividendos. Y eso es Bueno, fundamental, que trabajen el tema en los protocolos de darse dividendos, de tener, que te empieza a generar más libertad, ¿no? Pero bueno, a veces uno tiene que priorizar la empresa y bueno, cuando vendí, eh, con todo lo que significó, tuve mucha libertad para elegir lo que quería hacer, para empezar a invertir en empresas lideradas por mujeres. Hoy por hoy, en todas las empresas invierto, los hombres que están escuchando, quédense tranquilos, que no es que, pero faltan más inversoras mujeres, faltan más inversión para las empresas. Solo, no sé si es el 1 o el 2% de los fondos del mundo van a empresas lideradas por mujeres. Entonces, hago mucho hincapié y hablo mucho de esto porque quiero generar conciencia, pero bueno, eso, empecé a reinventarme y hacer armar mi propio venture capital. Ahora tenemos un programa en la fundación en breve para el segundo semestre que vamos a entrenar a las mujeres para que aprendan a invertir en fondos de riesgo. ¿Por qué?
porque como también somos más temerosas en algún sentido, o éramos, también nos cuesta poner dinero, arriesgar el dinero en empresas, en startup. Bueno, vamos a hacer un curso dentro de un comité de inclusión financiera que tenemos de cómo invertir en empresas, en otras empresas, qué analizar, y bueno, para seguir creciendo y Bien. para seguir ocupando espacios, ¿no? Pero bueno, esto qué interesante decís que como que se produce como un vacío, ¿no? Al soltar y hay que pensarse una nueva forma de vida, de trabajo, de proyectos que es necesario para poder soltar también de alguna manera, ¿no? Si no, a Totalmente. veces Ahí, no sucede. Uno se queda totalmente. atado a algo porque Ahí aparece la importancia de la consultora, de la psicóloga o psicólogo, de la red. Yo me encuentro que mucho de lo que hago y de lo que es hablándolo con la red de Flor, que la generosidad que tienen, y más de una vez he llamado a las abogadas de la red, no solo porque las tengo más a mano, sino porque me generan confianza, ¿no? Y me han ayudado muchísimo en este proceso. Y, y creo que ahí eso también es importante, tener redes de confianza y profesionales, porque yo tenía muchas redes, yo tenía amigas, mis amigas de colegio, las amo y me llevo bárbaro, pero por ahí no le podía hacer consultas profesionales. La red nuestra, yo hablo con gente que invierte, con empresarias y a ver cómo manejas esta situación y la verdad que bueno, me parece que eso es importante. Cuando uno toma esas decisiones, hasta separarse, ¿no? Yo escucho y vemos y nos acompañamos, qué sé yo, muchísimas de las mujeres de la red se han divorciado ahora, este tiempo. Y en definitiva, ¿sabés lo que cuando me cuentan digo, uy, mirá, tal está pasando por este proceso, ¿por qué no la llamás? ¿Por qué no hablás? O sea, no es solo a nivel empresarial, sino a nivel personal. O consultamos con una experta en parejas y experta que no... Así, hay muchas cosas que tienen las redes, ¿no? Y que es muy importante trabajarlas y participar y construir. fortalecerlas también, Está, fortalecerlas. está. Andrea, bueno, sé que tenés otro compromiso, voy a hacerte una última pregunta, o dos últimas. Una es algún consejo puntual que quieras dar a algunas a las mujeres, más allá de todo esto que has dicho, para abrirse camino en el mundo empresarial, de la mano de, a veces pasa, ¿no? En la empresa familiar, muchas de las presentes, inclusive, que son algunos clientes de la consultora, no se sienten empresarias. No, yo empresaria no soy y han sido fundadoras o son fundadoras, o lo mismo los jóvenes, ¿no? Bueno, no se ven en ese rol de empresario. ¿Qué es ser empresaria? Sí. Es buenísimo lo que decís. Nosotros me acuerdo que éramos productores agropecuarios y vino un consultor y nos dijo, basta, ustedes son empresarios del agro. Basta con ese tema de no creérsela, ¿no? Uno a veces dice, no, yo soy humilde, no, yo... Está bien, tampoco que uno tiene que estar agrandándose. Usen lo que yo les dije ahora. Mejor hablar bien de uno que mal de los demás. Cuando se creen que están hablando muy bien de ustedes y les dé pudor, ese es un dicho que a mí me encanta. Pero en definitiva creo que ese es el tema. Empezar a creérsela un poco más y, a visibilizarse, ¿no? Y yo creo que y además hay que asumirse como parte del problema. Yo siempre creo que el problema soy yo porque lo otro no lo puedo cambiar. Yo lo único que puedo cambiar es lo que hago yo y cómo lo hago. Entonces, asumirse siempre como parte del problema, buscar capacitarse, buscar relacionarse. A mí me gusta mucho eso también de participar en instituciones, ¿no? Yo participo, trato de participar en las que más puedo, por eso corro mucho, pero en la medida que puedan meterse en la Cámara de Comercio, meterse en la sociedad rural. Yo estoy en muchos grupos de mujeres también, no sé, las Marian, la Convergencia Empresarial de Mujeres, la FAME, no sé, Ah, bueno, Flor ni hablar, pero siempre que puedo participo, me meto. Creo que eso también nos ayuda. Y los foros internacionales, claramente que ser parte de un foro internacional eh, es eh, es muy interesante que amplía la mirada y yo creo enormemente. que compartir lo que uno aprende. Nosotros nos gusta cada tanto hacer un evento donde compartimos lo que vamos aprendiendo anualmente porque no hay que quedárselo.
Eh, por otro lado, porque cuando uno más lo cuenta, más lo repiensa, ¿no? ¿Y qué otra era la pregunta? No, la última es, ¿qué es para vos? Lo has mencionado a lo largo de esta reunión. Creo que alcanza a todas las generaciones, pero ¿qué es liderar? Liderar para mí es, primero que uno puede liderar en cualquier lugar, ¿no? Puede ser líder con sus amigas, con su familia, en la empresa. Me parece que liderar es inspirar, ¿no? Cuando uno puede inspirar a otros, es un líder. Cuando uno, y por eso hay que aprender oratoria, hay que aprender a hablar, a comunicar. Creo que liderar implica escuchar, saber dialogar, implica aprender a rendir cuentas. A mí me gusta hablar mucho de eso. Y eso es, un líder rinde cuentas. Un líder explica lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Eh, y bueno, y eso también es otra cosa que nos falta muchísimo en las empresas familiares, ni hablar. Rendir cuentas. Uno cuando te piden, cuando vos vas a la empresa y tenés que pedir un balance o algo, ay, estás desconfiando de mí, ay, te pido el cash flow, ay, estás desconfiando. No, acostumbrarse a exponer, a rendir cuentas sin que te lo pidan. Porque si te lo van a pedir, vos decís, desconfían. Yo creo que, y eso también es parte de un liderazgo, ¿no? Liderar es entender que el otro, que aprendés con todas las personas también, ¿no? Creérsela, pero bueno, Muy es- bien, muy, muy, muy interesante. Bueno, agradecerte enormemente, Andrea. Para mí ha sido un gusto encontrarnos en esta nueva oportunidad y seguiremos andando juntas por algunos temas y ya sabes que contás conmigo también para lo que sea bueno, necesario. Y bueno, agradecer a todas estas personas que nos han acompañado yo y quiero que te han decir algo escuchado. más. Disculpas que no nos podemos quedar para las preguntas, porque a mí el tema me apasiona, podría seguir 2 horas, pero me tenía que ir. Pero tengo redes sociales, me encantaría que me sigan en las redes sociales, Andrea Grobo, me escriben a andreagrobo@gmail.com o a través de Silvia o a través de Agos. Eh, Así que bueno, seguimos en esta nueva red. Andrea contesta todo, o sea, todo contesta. No deja nada suelto. Siempre Ahora está un poco más lenta, devolviendo, pero sí. siempre devuelve, da su devolución. Así que, bueno, muchísimas gracias y de nuevo por este tiempo tan valioso. Un Adiós. Chau, abrazo chau. fuerte. Ah, Adiós. gracias.